Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Más que Vencedoras en Cristo. En este espacio nos podemos encontrar semanalmente en busca de todas las promesas bíblicas que Dios tiene para nosotras y así poderlas aplicar de manera práctica y sencilla en nuestro día a día. Acompáñame a dar lectura a nuestra promesa del día de hoy, que se encuentra en el libro de los Salmos 143:8 y que dice de la siguiente manera: Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Nos encontramos en el libro de los Salmos con el autor, el rey David, uno de mis personajes bíblicos favoritos desde que yo era una niña. Y aquí podemos encontrar a un David en aflicción. Aquí nos podemos dar cuenta cómo él, con esa aflicción que él sentía, estaba en busca de la dirección, de la protección y del cuidado de Dios, porque él tenía que estar escondido a causa de la persecución que estaba viviendo por parte del rey Saúl, que se había convertido en su aférrimo enemigo. Así que a estas alturas, después de tanto esconderse, después de tanto estar buscando cómo resguardar su vida, pues a estas alturas David ya estaba muy cansado, muy agotado y además se encontraba sin salida. Así que lo único que él estaba seguro es que podía acudir a su Dios, a su gran rey soberano, para buscar una salida, encontrar una salida victoriosa. Y así fue. Dios siempre lo acompañó, siempre lo cuidó, siempre lo protegió. Pero no solamente David buscaba dirección y protección de Dios, sino que también David sabía honrar a Dios en todo momento. Y aquí la pregunta es, ¿sabemos honrar a Dios o cómo lo podemos honrar? Cuando yo estaba en el kinder, era una pequeñita, cuando a mí me enseñaron a hacer los honores a la bandera. Recuerdo perfectamente bien que era todos los días lunes, muy temprano, antes de dar inicio a nuestras clases. Así fuera invierno o verano, ahí estábamos. Así que si hacía frío, y en aquellos entonces los fríos no tienen nada que ver como lo son ahora, pero muy bien abrigaditos, nos sacaban al patio o a las canchas y ahí se llevaban a cabo los honores a nuestro lábaro patrio. La verdad es de que a mí me emociona hasta el día de hoy, pero ¿en qué consistían estos honores a la bandera? Bueno, pues era el saludo a la bandera, cantar el himno nacional y el juramento a la bandera. Desde el kinder, todos los lunes era una práctica que llevábamos a cabo sí o sí. Hasta el día de hoy a mí me emociona mucho escuchar o entonar el himno nacional, ver la escolta o escuchar la banda de guerra. La verdad es de que a mí me emociona muchísimo. También aprendí a amar a mi México lindo y querido. Y también aprendí a respetar a mis gobernantes. En todo tiempo, en cualquier circunstancia. Sin embargo, con el paso del tiempo y sobre todo en el tiempo actual, con estos cambios que desde ya estamos viviendo, se ha sembrado mucho miedo, mucha incertidumbre y muchas veces nos volvemos presos de todo esto que se comenta a través de las redes sociales o de los noticieros o de los periódicos o de los comentarios que escuchamos o de la sobremesa o cualquier comentario que nos llegue, y pueden estar a favor o en contra, pueden estar de acuerdo o no, pero la verdad es de que lo que no podemos permitir es que el miedo se apodere de nosotros, que el miedo nos lleve a tener una vida con desesperanza, pensando qué va a pasar, qué vamos a hacer. Algunas personas piensan que tal vez se tengan que ir fuera del país.
hay tantas especulaciones al respecto y por supuesto yo estoy a favor de un México libre y soberano, de un México en progreso, de un México en el que siempre podamos tener la oportunidad de avanzar y de ir siempre hacia adelante. Pero la verdad es que no encuentro poco, sino mucho de lo que tenemos que hacer. Porque la verdad es que empezando por nosotros mismos, por ser buenos ciudadanos, por ser buenos conductores al volante, por respetar los cajones de estacionamiento de los minusválidos, por tener limpias nuestras calles, nuestras banquetas, cuidando nuestros parques y jardines y también respetándonos unos a otros. Esto te podrá parecer absurdo, pero la verdad es que si no comenzamos por lo mínimo, ¿cómo podemos querer ver resultados mayores en nuestro país? ¿Cómo podemos llevar el tan anhelado mexicanos al grito de guerra? En realidad queremos levantar nuestro estandarte en libertad en Cristo, pero sobre todo ir delante de Dios y de rodillas por nuestra nación, por el futuro de nuestro México, por el futuro de nuestras familias en este hermoso y maravilloso país. Pero no vamos a tener una guerra campal, sino una guerra en oración y de rodillas, sí, de rodillas, orando para que todo plan maligno quede anulado y no se lleve a cabo, muy a pesar de los planes que pudieran tener y que ellos quisieran llevar a cabo. Los hijos de Dios nunca vamos a poder ser derrotados. Siempre estaremos, como dice el himno, firmes y adelante, porque siempre nuestra confianza estará puesta en Dios. Y esa es una manera de honrar a Dios. Así como el rey David, él huía de un rey. En ese tiempo, David ya había sido ungido como rey, pero no podía llegar a llevar a cabo su reinado porque el rey Saúl, lleno de envidia, de coraje y además de que había perdido todo temor de Dios, fue en persecución de David y por ese motivo el rey Saúl vivía constantemente en persecución del ungido de Dios para convertirse en rey. Era un rey electo y él estaba viviendo una persecución. Los mexicanos hoy en día pienso y a veces siento en el ambiente como que estuviéramos perseguidos. Pero verdaderamente aquí tenemos un gran ejemplo del rey David, que si él se sentía sin salida, lo primero que hacía era ir a Dios. Porque volvamos a nuestro texto bíblico y dice que él muy temprano oía a Dios. Y nosotros podemos entender también como oír, prestar atención. Así que David desde muy temprano prestaba atención a lo que Dios quería hablar con él, a lo que Dios quería tratar con la vida de David. Porque David había tenido no una, sino varias ocasiones la oportunidad de terminar incluso con la vida misma del rey Saúl. Sin embargo, él siempre se detuvo por temor a Dios. Así que aún en medio de esa persecución, aún en medio de esa adversidad, aún en medio de esa incertidumbre que él estaba viviendo, también al mismo tiempo vivía confiado en Dios y ponía atención o prestaba atención desde muy temprano a lo que Dios quería hablar a él, de lo que Dios le quería mostrar. Y además también David entregaba su vida a Dios y le decía, enséñame el camino. Cuando hablamos de oración, yo muchas veces en lo personal tomo pasajes de la Biblia para hacerlos mi oración. En este caso,
Este versículo del Salmo 143:8 lo podemos tomar como un estandarte de oración y decirle de la siguiente manera: hazme oír o hazme entender cada mañana acerca de tu amor inagotable. Podemos encontrar que el amor de Dios no se acaba, no se agota. Dios no se cansa de amarnos. Dios no se cansa de mostrarnos su misericordia. Así lo hizo con David en los tiempos bíblicos, pero así lo hace hoy en día también. Así que acerquémonos a Dios confiados, porque también David confiaba su vida a Dios. Así que no tenía que temer. Si el rey Saúl iba en persecución de David, por los motivos que fueran, David vivía confiado. Claro que se cansaba, claro que llegaban los momentos en los que sentía temor, y así nosotros podemos tener todos ese sentir a veces en nuestra vida. Incluso enojo, incluso coraje, incluso impotencia. Tal vez David también lo sintió. Sin embargo, su primer amor, que es Dios, siempre estuvo presente en su vida, y de la misma manera debemos de hacerlo tú y yo. Nuestro primer amor es Dios, nuestro primer amor es Cristo, nuestra confianza debe de estar en Cristo. Así que lo que viene, lo que vendrá, está desde ya puesta en manos de Dios, porque verdaderamente Dios quita y pone gobernantes. A veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero en verdad hagamos un alto en nuestra vida y reconozcamos que quien dirige nuestra vida, que quien dirige nuestra nación es Cristo, y que es el estandarte que debemos levantar de libertad en Cristo, y así poder verdaderamente decir el mexicanos al grito de guerra y en oración y ayuno por este México maravilloso en el que Dios nos ha permitido nacer, en el que Dios nos ha permitido desarrollarnos constantemente desde muy pequeñitos, donde lo he conocido y donde tú también lo has conocido y donde tú también has aprendido a amarlo. Oremos por nuestro México, y sí, de rodillas, para que nuestra nación pueda seguir adelante de la manera que Dios tiene escrita para nosotros, y no como lo estén planeando. Todos esos planes pueden venirse abajo. Si son para mal, Dios los puede detener. También tengamos en cuenta que siempre se cumplirá la voluntad de Dios, pero que nosotros como sus hijos tenemos que vivir como David, confiados. Y presta atención cada mañana a través de la oración. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar contigo? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Leamos nuestra Biblia, encontrémonos con Dios para escucharlo y entreguemos nuestra vida a Él, porque nuestra vida verdaderamente es lo más valioso. Para poder tener la vida eterna, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla y tenemos que cultivarla. Hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por tu acompañamiento. Yo soy Nancy Durán. Dios te guarde y te bendiga.